era de las videoconferencias, es que yo no llevé física uno, Ah, ok. entonces no sé cómo es la dinámica, qué, cómo se hace o no sé, porque no está muy claro no especifican Sí, ahí, dice que los detalles se especifican en la plataforma, pero no encontré nada. sí. Ya les explico. Gracias. Vamos a compartir. Bueno, ahora mira, la cosa de compartir sale un toquecito diferente. Voy a ver si creo que... Vamos a ver. Aquí está. Pueden ver la pantalla, sí. Sí, Sí, sí se ve. profe, perfectamente. Ok, voy a quitar un toque la cámara. Ahí está. Vean que, bueno, vamos a tener física 2 para la enseñanza de las ciencias teoría. Ustedes tienen que meterse, ¿verdad? Donde dice eje 1, ¿verdad? Grupo 1, ¿verdad? Porque esta vez hicieron 3 grupos, grupo 01, el 02 y el 03, para que en cada uno haya poquita cantidad de personas. Luego, en la parte de documentos importantes, vamos a encontrar lo que es la orientación académica. Entonces, cuando ingresen ahí, ¿verdad? Lo que van a ver, lo importante es que va a venir el capítulo del libro que se va a ser evaluado y va a venir cada una de las temáticas que ustedes tienen que ir estudiando. Eso lo tienen que observar. Otra cosa importante ahí en la orientación académica son los porcentajes de cada evaluación, ¿verdad? Que vamos a ver que ahí va a decir que vamos a tener 2 videoconferencias con un cierto porcentaje, van a haber 2 tareas con un cierto porcentaje, perdón, 3 tareas con un cierto porcentaje y va a haber lo que le llamamos evaluaciones en línea, que son los quizzes, ¿verdad? Que ya están programados. Voy a tratar de abrirla y compartirla, porque me imagino que cuando la abro no la ven, no la están viendo, ¿verdad? Siguen viendo lo mismo. Ahí ya se cargó, profe. Ah, ok. Entonces, vamos a ver. Vamos a bajar un toquecito. Aquí viene una lista de ejercicios recomendados que llegamos para esta semana. Sería bueno que hagan algunos de estos que dicen acá ejercicios 9.4, 9.8, 9.10, ¿verdad? Que son buenos que los hagan, ¿verdad? Para prepararse. Si no los pueden hacer todos, tranquilos. Es como una guía para saber más o menos de cuáles pueden agarrarse, ¿verdad? Para que no hagan todos los que vienen en el libro, ¿verdad? Porque hay muchos que tal vez tengan un nivel que no nos interesa por ahora. Listo. Luego van a venir, vean que el porcentaje por cada tema, esta semana vamos a trabajar lo que es rotación de los cuerpos rígidos, que es un 13%. La segunda semana, dinámica del movimiento rotacional, un 19%, ¿verdad? Entonces se va a tratar de que esos porcentajes se mantengan, ¿verdad? Conforme vamos evaluando, ¿verdad? Entonces vean que por lo menos lo de esta semana se evalúa menos que el siguiente capítulo, ¿no? Como para que vean más o menos cuáles son los más grandes, en decir así, a la hora de evaluar. Luego, los instrumentos de evaluación vienen en escala 10. Entonces, vean que hay 2 videoconferencias de 20% cada una o 2% en escala 10. Es importante que participen. Durante la semana yo les voy a compartir una encuesta para que ustedes seleccionen cuál es el horario o en qué más les sirve a ustedes poder conectarse. Las videoconferencias las vamos a hacer en grupitos de 5. Entonces, ¿en qué consiste? Bueno, nos conectamos 5 personas por Teams y yo les doy un problema, ustedes 5 empiezan a hacer el problema solitos, ¿verdad? Cada uno su problema, y luego yo les empiezo a hacer preguntas como cómo van con el procedimiento, qué han hecho hasta el momento, y ustedes se van escuchando. Entonces, aunque sea entre ustedes solitos, las preguntas que yo voy haciendo tratan de que entre ustedes mismos entiendan qué están haciendo, ¿verdad? Entonces, al final es como un trabajo en grupo. Lo único es que no se les deja a la libre hablar entre ustedes porque ahí ya cuesta más, ¿verdad? Evitar que se pasen las respuestas y todo esto. Pero son preguntas guiadas y luego hacemos preguntas teóricas que también les van a ayudar a resolver el problema. Ajá. Profe, ¿Alguien iba a preguntar algo? Dime. sí, ya. Se va a ser más o menos igual que el cuatri pasado. Correcto, ¿verdad? A diferencia que, bueno, vamos a usar un protocolo, el protocolo ya tiene unas preguntas sugeridas, ¿verdad?
Siempre, ¿verdad? Tratando de acatar las observaciones que ustedes hayan hecho en la encuesta pasada, ¿verdad? Para mejorarlas, ¿verdad? Pero sí, ahí vamos. Luego, la videoconferencia 2, ¿verdad? También. Durante la semana van a tener que subir un documento con cada especificación de cómo va a ser la videoconferencia 1, ¿verdad? Pero básicamente es esto que les estoy diciendo. ¿Por qué no lo han subido? ¿Por qué no lo han subido desde el cuatri pasado? Por eso, porque hay que primero valorar las observaciones que hicieron en las videoconferencias del cuatri pasado para mejorarla un poquito, ¿verdad? Tratar de incluir sus observaciones. Luego vamos a tener 3 evaluaciones en línea. Aquí tienen que tener cuidado, ahorita vemos las fechas, porque tienen que estar, bueno, estar claros de cuál es la fecha que va a ser. ¿Por qué? Porque si no pudieran, porque están trabajando por algo, tratar de justificarlas, ¿verdad? Y poder pasárselas a otro día, a la persona que no puede, ¿verdad? Pero las fechas sí ya están establecidas. Luego son 3 tareas, cada tarea tiene un formato distinto, entonces tienen que estar pendiente de las fechas. Entonces vamos ahorita a lo de las fechas. Bueno, acá tenemos más o menos las evaluaciones en línea. Son las evaluaciones en línea, ¿verdad? Aquí dice qué capítulos entra por cada evaluación. Entonces vean que ya para el 24 de junio, a las 7 de la noche, jueves, tienen estos 3 capítulos. Entran en la evaluación en línea. Son preguntas de marque con X, algunas son de desarrollo, bueno, un desarrollo con complete o algo así, ¿verdad? Y algunas preguntas puede ser que se califiquen automáticamente, otras no, entonces nosotros las calificamos manual, ¿verdad? Y así con estas 3, ahí tienen ya las fechas. Si alguno de ustedes tiene que trabajar o algo así en esos días, entonces para que de una vez lo tengan en cuenta y lo justifiquen. Ahora, la metodología del curso, ¿verdad? Ya saben cuál es el modelo pedagógico de la Universidad Estatal a Distancia, ¿verdad? Que se centra en ustedes. Ustedes son personas autorreguladoras, entonces tienen que tratar de autorregular su forma de estudiar, de ir conociendo cómo van con el curso, ¿verdad? Y ahorita les voy a hablar de cuál metodología voy a usar yo también, que se acopla a esta. Luego, vámonos ahora sí con las fechas. Vean que la semana 1, que es esta que corresponde, aquí les dice de cuándo a cuándo empieza, qué hay en las actividades que hay en esa semana. Entonces vean que hay videotutoría 1. Entonces ya ustedes sí ven que en la semana dice videotutoría 1, ya esa semana hay videotutoría los lunes a las 4 de la tarde, ¿verdad? En la otra semana vamos a tener la videotutoría 2, la semana que sigue la videotutoría 3 y ahí vamos, ¿verdad? La semana 4 no hay videotutoría, pero lo que hay es la evaluación en línea y la videoconferencia, ¿verdad? Y la tarea 1 ya tiene fecha el 27 de junio. Entonces tienen que ir pendiente de eso, ¿verdad? Igual los instrumentos de tarea que se suben van a decir las fechas que tienen para entrega, ¿no? Así súper rápido. Voy a cerrar esto. Súper rápido. Las 3 tareas, ¿en qué consisten? La primera tarea es en resolver problemas y tiene otra parte, ¿verdad? Que ahí la van a ver, ¿verdad? Una de las tareas va a ser resolver un problema o 2 problemas y hacer un ensayo. La otra va a ser resolver 1 o 2 problemas y tal vez hacer un infograma. Y la otra puede ser hacer un video, igual como se hizo en la vez pasada. Cuando lleguen a esa parte, ustedes pueden preguntarme, ¿verdad? ¿Dónde pueden preguntarme cosas? Vean que en este grupo solo estoy yo como profesor, entonces yo soy el que voy a contestar el foro de comunicación donde ustedes hacen todas sus consultas. Yo voy poniendo avisos, ¿verdad? En el foro de avisos. Tenemos un canal de Teams. Si alguien tiene Teams, puede ingresar y meterse acá. Yo voy a habilitar, todavía no lo he hecho, pero voy a habilitar para que puedan ponerme mensajes en el canal de Teams, entonces para que me hagan preguntas. Y perdón, en el canal de Telegram, ¿verdad? Tenemos un canal de Telegram, ahí pueden hacerme preguntas. Y en el canal de Teams también pueden consultar. Luego, ahora sí, les voy a hablar un toquecito de la metodología. Entonces, voy a utilizar algo que, bueno, ustedes son de educación, entonces me imagino que ustedes han visto algunas de esas cositas. No sé si todos estuvieron el cuatri pasado conmigo. Bueno, si no, mi nombre es Fabián, yo soy físico y también soy profesor de ciencias. Estudié enseñanza de las ciencias en la Nacional. Entonces,
a veces me identifico con sus frustraciones, ¿verdad? De estar llevando tantos cursos, porque en algún momento tuve que hacerlo. Les voy a más o menos explicar la metodología. Este cuatri voy a usar algo que se llama aula invertida. Entonces, vamos a tratar de hacer lo siguiente. Yo les voy a compartir a ustedes días antes a la videotutoría videos que expliquen un poco los conceptos teóricos, ¿verdad? ¿Qué sé yo? Conceptos teóricos, características de la temática que vamos a ver. Entonces, como este que está acá, ¿verdad? Es un video que habla un poquito de hoy, que sería bueno que lo vean. Si no lo han visto, lo ven después. Pero solo son aspectos teóricos. ¿Para qué? Para que ustedes más o menos lleguen a la tutoría ya más o menos con algunos conceptos claros. Igual, si llegan a tener dudas de esos conceptos, en las tutorías pueden preguntar para poder aclararlos. Entonces, la idea es que ustedes estudien y puedan ver los videos que vamos a poner. Entonces, vamos a tratar de poner videos, algunos materiales escritos para que ustedes los lean, entonces, los vean. Voy a tratar de subir esos materiales, como los tutorías son lunes, entonces tenerlos viernes para que ustedes el fin de semana les echen una ojeada antes de la tutoría. Luego vamos a tener el enlace de la videotutoría y vamos a utilizar la videotutoría para resolver problemas. ¿Por qué? Porque el cuatris anteriores como teníamos que explicar teoría y teníamos que hacer problemas, a veces durábamos hasta 2 horas y media en la videotutoría y era muy cansado. Ya cuando llegábamos a la sección de resolución de problemas, ya estábamos cansados o algunos se desconectaban. Entonces, para enfocarnos en la tutoría a lo que es aplicación de conceptos, ¿verdad? Entonces, esa va a ser la metodología. Van a haber carpetas que dicen recursos de cursos anteriores. Entonces, ustedes pueden ingresar ahí y ahí voy a tratar de colocarles materiales como diapositivas o links de las clases de los cuatris pasados. Y estos videitos como videos cortos que la cátedra les pone, ¿verdad? Como para que aclaren un poco a otros conceptos. Vean que dentro de cinemática rotacional está la evaluación en línea 1. Entonces, cuando sea la fecha, la evaluación en línea 1, aquí es donde tienen que darle, ¿verdad? Para realizarla. Listo. No sé si tienen alguna pregunta en cuanto a el curso. Profe, ¿quién va a ser entonces el profe de laboratorio y usted se va a encargar de todo o está igual Marco Conejo y Ok. Xiomara? Este cuatri, bueno, en lo que es laboratorio física 2, creo que soy yo, ¿verdad? Yo soy el que va a estar encargado de los 3 grupos, pero yo no voy a dar los laboratorios. Yo lo único que voy a hacer es como darles la introducción teórica antes de que realicen cada práctica, ¿verdad? Entonces, en la introducción se les hace la introducción teórica. Yo creo que esta semana nos toca miércoles un grupo, viernes un grupo y sábado otro grupo, si no me equivoco. Si van a hacer una práctica de rotación de cuerpos rígidos, se les hace una explicación relacionada a la práctica teórica. Ya lo demás sí se encargan los instructores. Sí, queda claro. Profe, yo le iba a hacer otra pregunta. Dime. Es que ya está agregado los grupos en Teams, pero el horario respectivo no está. Entonces, ni en plataforma hay mensajes, o yo no sé si ya han puesto, ¿ah? Pero antes, como la 1, yo he revisado y todavía no hay horarios. ¿Cómo sabemos qué día hay que entrar? ¿El horario de qué? ¿De la Del teoría? laboratorio. Ah, ok. De laboratorio tengan paciencia, porque yo creo que los están elaborando hoy y se los van a publicar a ustedes en la plataforma, ¿verdad? Entonces, si son física 2, todavía creo que empiezan como el miércoles las clases, pero ahí se los van a compartir. Y en caso que no pudieran participar, va a ser grabada toda la sesión, ¿verdad? Para que la traten de ver. Profe, y con usted todas las teorías las vamos a tener todos los lunes o cada 15 días clases. Los lunes a las 4 de la tarde, pero ustedes tienen que fijarse en el calendario cuando dice videotutoría. Entonces, si dice de esta semana 3 hay videotutoría, entonces esa semana 3 tienen que meterse, Está bien, ¿verdad? profe. Yo, Gracias. listo. Yo les podría hacer un cuadrito, ¿verdad? Con las fechas bien definidas como la vez pasada, si quieren, y se los pongo en avisos, ¿verdad? Para que lo tengan más a mano. Una pregunta, ¿cuánto tiempo hay para las actividades en línea?
me pareció ver ahí como hora y media. ¿Eso está bien así? Y más o menos cuántas preguntas son o es suficiente tiempo para contestar. Normalmente sí da tiempo, sí es hora y media. Son unas, bueno, en este caso creo que son unas 10 preguntitas, pero son de marque con X y muchas de ellas son textuales, o sea, son conceptos, ¿verdad? Entonces sí debería como de darles tiempo. Imagínense que si fueran 10 preguntas y son de texto, son más de 10 minutos por pregunta. No, más o menos como 10 minutos. Ok, perfecto. Y luego con respecto a las videoconferencias, más o menos, ¿cuáles son los criterios de calificación? ¿Cómo se evalúa, digamos, porque valen bastante, un 2%? Me Sí, imagino que obviamente, digamos, eso, si el ejercicio está bien y el grado de sí. participación, no sé. Eso, bueno, en realidad se va a subir un documento en esta semana, lo están elaborando, donde va a venir una rúbrica. Entonces, en esa rúbrica ustedes ya pueden ver qué es lo que se les va a bajar. Normalmente lo que se hace es que se evalúan 5 preguntas. Cada pregunta tiene un valor de 5 puntos, ¿verdad? Esas preguntas están relacionadas ya sea al procedimiento o a la parte teórica. Y cada error que digan cuando están con la pregunta se les baja un punto, ¿verdad? Hasta lógicamente, si ya hicieron 5 errores, no tienen puntos. O si no contestan, no tienen puntos. Y después de eso hay otro porcentaje, ¿verdad? Para la resolución del problema. Pero lo más pesado son las preguntas, ¿verdad? Pero eso ahí se les va a poner una rúbrica durante la semana, ¿verdad? De qué es lo que se les va a evaluar. Les ha ido muy bien, en realidad. Con el cambio este, ¿verdad? De las videoconferencias, ha ido muy bien. Y esta vez, a diferencia de la pasada, es que ya se les dice cuáles son los temas que tienen que estudiar para cada videoconferencia. Entonces, para que lo tengan en cuenta. Digamos, por ejemplo, del capítulo 9 se nos dicen, van a salir estos y estos temas del capítulo 9. Del capítulo 10 nos dicen, van a salir estos y estos temas del capítulo 10 y así. No, digamos, se le va a decir, va a salir el capítulo 9 o va a salir el capítulo 10, porque la idea es que todo el capítulo 10 se pueda comprender en un problema, ¿verdad? Pero se van a dar cuenta que estos capítulos es muy diferente a lo que estábamos en Física 1, o sea, de verdad un capítulo es un tema prácticamente, entonces, tranquilos. Ah, entendido. Listo, no sé si tienen alguna pregunta, sino para iniciar, ¿verdad? Bueno, entonces voy a compartir una presentación. Eh, como les dije, tal vez para esta primera va a ser un poco raro porque es lunes, no hubo un tiempo antes, ¿verdad? Que ustedes pudieran meterse a plataforma. Pero para las próximas, la idea es que ustedes ingresen desde el viernes, puedan empezar a ver el material todo el fin de semana, explicativo de los conceptos teóricos y entremos de una vez a resolución de problemas. Entonces las videotutorías van a ser de 4 a 5 de la tarde. El otro tiempo, que es la media hora, porque se supone que hay que sacar un tiempo de hora y media, ¿verdad? La otra media hora es como un video teórico y si quieren ver más material, ahí se les va a estar compartiendo, ¿verdad? Entonces, voy a empezar con resolución de problemas, aunque no sé si todos pudieron ver el video que coloqué, y si no, tranquilos, porque esta materia es como repasa mucho conceptos anteriores. Entonces, cuando hagamos los problemas que vamos a hacer ahorita, eh, vamos a ir viendo algunos conceptos. No sé si tienen alguna consulta más. Vamos a compartir acá. Nomás denme un chance para... Voy a quitar la cámara por si hay algún problema que se me baje la conectividad o algo así. Profe, estos problemas que vamos a ver ahorita son los que están ahí en el libro, los mismos. Sí, Ok, son problemas de los que vienen atrás, ¿verdad? Yo les voy diciendo cuáles son. ok. Listo.
Igual, si tienen una consulta, mientras trabajamos, me la van haciendo. Vamos a hacer primero uno por cada sección, ¿verdad? Para ir entendiendo la sección. Me imagino que todavía no han como estudiado mucho o alguno ya empezó a estudiar, empezó a resolver problemas. No sé si alguno me quiere contar. Digamos, yo lo que hice fue que empecé a leer como ahora el fin de semana conceptos teóricos como por ejemplo cuerpo rígido, coordenada angular, velocidad angular y de ahí estoy hojeando como más o menos cómo se hacían los problemas, pero sí, digamos, como ponerme a hacerlos y a resolverlos, no. Ok, está bien, genial. Sí, eso es lo que nos interesa ahorita. Que vayan, ¿verdad? Antes de la tutoría, ojalá por lo menos ir viendo conceptos teóricos. Vamos a ver. Bueno, voy a hacer este problema. Es el del libro de texto, ¿verdad? Para que lo vayan ahí abriendo. Es el 9.3 del libro de texto. Entonces, algo que el libro decía, ¿verdad? Vamos a ver, color de lápiz. Algo que el libro decía era que este capítulo era muy similar al de cinemática, ¿verdad? Entonces van a darse cuenta que resolver problemas de este capítulo es prácticamente estar haciendo problemas de física 1, nada más que llevado al movimiento circular. Entonces, ¿qué dice el 9.3? Vean, el 9.3 dice, la velocidad angular de un volante obedece la ecuación. Entonces, primero, velocidad angular es, hablamos de que es una W, la Z, el subíndice Z, lo que quiere indicar que está en el eje Z, ¿verdad? Y la ecuación que me dan está con respecto al tiempo. Y me dicen que es igual a, ¿verdad? A más B mayúscula por T a la 2. Esa es la ecuación. Dice, ¿dónde T está en segundos? Entonces me dicen que T está en segundos. A y B son constantes, entonces A y B son constantes, ¿verdad? Esto nos va a servir para el cálculo, ¿verdad? Si no se acuerdan de cálculo, aquí lo vamos a repasar. Luego dice, cuyos valores numéricos son 2,75 para A, o sea, A vale 2,75 y B vale 1,50. ¿Cuáles son las unidades de A y B? Eso es lo que preguntan. ¿Cuáles son las unidades de A y B? Si WZ está en radianes sobre segundo. Entonces, ahí ya podemos ver que las unidades de las velocidades angulares son radianes sobre segundo, diferentes a las de la velocidad que vimos en física 1, la lineal, que era metros sobre segundo. Entonces, ¿cuáles son las unidades? Bueno, si tiene que darnos el resultado radianes sobre segundo, de una vez vemos que A tiene que tener ¿cuáles unidades? Radianes sobre segundo, ¿verdad? Porque WZ tiene que ser igual a radianes sobre segundo. ¿Y B qué unidades tiene que tener? Bueno, vean que se multiplica por un tiempo a la 2, entonces significa que se está multiplicando por un segundo a la 2. Entonces las unidades de B tienen que ser radianes sobre segundo a la 3. ¿Por qué sobre segundo a la 3? Para que al multiplicarse por un segundo a la 2, ¿verdad? Pase esto. Que se cancele los segundos de arriba y me quede solo el segundo de abajo, ¿verdad? Entonces ahí sí me queda radianes sobre segundo. Todo bien, ¿verdad? En el primer inciso. Luego, el otro inciso, preguntan que cuál es la aceleración angular del volante en dos tiempos. Me dan en el tiempo I, que son el T igual 0, y en el tiempo II, que sería 5 segundos. Alguno que me diga qué es lo que hacíamos en física 1 cuando tenía una ecuación de velocidad y me preguntaban la aceleración. ¿Quién me puede decir ahí? Hay que derivarla. Correcto. Entonces, utilizo la definición de aceleración, que es la derivada de la velocidad angular con respecto al tiempo. Entonces, derivo
la ecuación de arriba con respecto al tiempo. ¿Cuál es la ecuación de arriba? A más bt a la 2. Entonces, si no se acuerdan de derivar, ¿verdad? Cuando yo tengo, vamos a hacerlo acá, cuando yo tengo un x a la n, su derivada va a ser bajar el n y a este n que tenía como subíndice le resto 1. ¿Lo ven? Eso es lo que pasa cuando derivo. Entonces, como A no tiene X, entonces es como que si el N fuera 0, entonces el 0 baja y el A se elimina. Entonces recuerden que la derivada de una constante es siempre 0. ¿Verdad? Esto es alfa z, que es la aceleración angular. Entonces A queda 0. ¿Y cuánto sería bt a la 2? Bueno, bajo el 2, multiplico por b, y a ese 2 que está en el subíndice dice la ecuación que le reste 1, entonces me queda 1. Me queda 2b por t. Entonces, ¿cuál es la aceleración angular? 2 por b. ¿Cuánto es b? 1,50 radianes sobre segundo al cubo por t. ¿Y cuánto es t? Bueno, habría que verlo para cada caso, ¿verdad? Entonces, hagámoslo para cada caso. Entonces, primero evaluemos la aceleración angular cuando el tiempo es 0. Bueno, ahí vemos de una vez que es 0, porque el t es 0 y al multiplicar todo por 0 me va a dar 0. Luego evaluemos cuando la aceleración angular en el tiempo es 5 segundos. Entonces es usar esa ecuación y multiplicar, poner a t como 5. Entonces calculen a ver cuánto les da. Y me dicen la aceleración angular a los 5 segundos. Voy a ir sacando la calculadora. 15 radianes por segundo al cuadrado. Vamos a ver. Creo que sí. 15. 15. Entonces, esos tipos de problemas son muy frecuentes, ¿verdad? Vea, como estaba multiplicado por segundo, entonces me queda segundo al cuadrado. Y vean que entonces la aceleración angular es algo muy análogo a lo que era la aceleración lineal en física 1, ¿verdad? Si yo tengo una ecuación de velocidad, entonces la derivo una vez y ya tengo la aceleración. Si yo tengo una de posición, que en este tipo de rotación la posición se representa con zeta, entonces la derivaría 2 veces para llegar a la ecuación de aceleración. ¿Estamos bien hasta el momento? ¿O hay alguna pregunta? Sí, pero no entendí esa parte, digamos, cuando son, digamos, de rotación hay que llegar a la segunda derivada, ¿es así? O no, se deriva una vez, ¿cómo es Ok, en este caso? ya le explico eso. ¿Puedo pasar esta diapositiva? Sí, puedo pasarla. No, me deme un segundito para hacer una foto de eso, profe. Ah, ok, está bien. Para explicarles eso. Porque ahí viene más o menos el otro inciso. Por eso quería que viéramos este problema. Listo, profe. Listo, ok. Entonces, vean el problema C. En el problema C preguntan, perdón, el problema C, en el inciso C. En el inciso C preguntan, ¿qué ángulo gira el volante durante los primeros 2 segundos? Cuando a ustedes les pregunten qué ángulo gira el volante, ¿verdad? Es lo que en el libro decían, ¿verdad? Que yo trato de decirlo ahí en esa presentación, que es el zeta. Zeta 1, zeta 2, zeta 3. Eso se conoce como desplazamiento angular, delta zeta, ¿verdad? Eso va a ser el desplazamiento angular. Antes, en movimiento lineal, ese desplazamiento angular, en vez de angular, era lineal y era delta X. ¿Se acuerdan? Entonces, cuando yo tengo una ecuación, antes en física 1, ¿verdad? Yo tenía una ecuación de X de t y yo derivaba esa ecuación, ¿qué pasaba? ¿Qué obtenía? La velocidad. Y si yo derivaba la velocidad, ¿qué obtenía? La aceleración, ¿verdad? Aquí es similar, o sea, si yo derivo a delta zeta, obtengo WZ. Y si yo derivo a W, perdón, ahí puse de zeta, eso es de zeta de T. De zeta de T. Si yo derivo, entonces, si yo derivo de W de T, voy a tener alfa,
¿verdad? ¿Se acuerdan qué hacíamos si a mí me daban, digamos, la aceleración y ocupaba la velocidad? Entonces había que integrar. Entonces voy a ponérselos acá. Zeta, W y alfa. Si yo voy hacia abajo, lo que hago es derivar, ¿verdad? ¿Qué sé yo? Tengo zeta, necesito W, derivo una vez. Si tengo zeta y necesito alfa, derivo 2 veces. Pero si ahora es contrario, entonces lo que hago es integrar. O sea, que yo tenga la ecuación de alfa y ocupe W, ¿qué hacen ustedes? Integran una vez. Si ustedes tienen alfa y ocupan zeta, integran 2 veces. ¿Estamos claros? Este problema me preguntan cuál es el desplazamiento angular. Entonces, ¿qué es lo que tienen que hacer ustedes? Bueno, ustedes ya tienen una ecuación de WZ, ¿verdad? El problema se las dio, que era A más B t a la 2. Y si ustedes quieren zeta de t, ¿qué es lo que van a hacer? Entonces, alguien que me diga, ¿qué vamos a hacer? Integrar, porque estamos pasando de... Integrar, correcto. Entonces, ¿se acuerdan cómo se integraba? Profesor, de derivar sí, pero de integrar no. Ok. Es algo Es al similar, revés. vean. Es Ajá. al revés. Es al Y revés, ¿sí? en este caso, bajo el exponente y le sumo en lugar de restarle. Y lo bajo a dividir, no me lo voy a explicar. Exacto, vean acá. ¿Lo ven? Si yo tengo un x a la n, lo que hago es que a esa n le sumo 1 y la pongo a dividir n más 1. ¿Lo ven? Entonces, a, ¿qué tiene a en el exponente? Es un x a la 0, porque recuerden que x a la 0 es 1. Entonces es como si tuviera 0 más 1, entonces me queda a por x. Y lógicamente, bueno, en este caso no es x. Ahí, ¿quién sería la variable? Es t, ¿verdad? Entonces vamos a poner a por t. Y lógicamente bajé el 1, pero el 1, cualquier cosa dividido entre 1 es 1, entonces no lo pongo. Aquí sí me queda, ¿verdad? T a la 2, entonces 2 más 1 sería 3, entre 3. Y esta es la ecuación. Entonces, si yo quiero encontrar lo que me dice el problema, que es zeta a los, ¿qué es? Vamos a ver. Zeta a los 2 segundos. Entonces sustituyamos. ¿A cuánto valía? ¿Lo tienen por ahí? 2,75 radianes sobre segundo valía, ¿verdad? Más B, y B era 1,50 radianes sobre segundo al cubo por el tiempo, que sería 2 segundos a la 3, entre 3. Vean que al final el segundo a la 3, entonces se elimina con ese segundo a la 3 y me queda todo en radianes. Radianes es una unidad angular, entonces. Y eso da 3,42 radianes. Eso evaluado solo en 2 segundos, ¿verdad? Pero nosotros no sabemos a los 0 segundos en qué posición zeta estaba. Entonces la idea es que también hagan la evaluación, ¿verdad? En zeta 0 segundos. Pero, digamos, a ver, ahorita estamos tratando con una integral definida. Digamos, lo que nos importa no es o sea, no nos importa la posición en la que está per se, nos importa el desplazamiento. Entonces, nada más se resuelve la integral definida, ¿no? Correcto, sí. Exacto. O sea, por eso no necesito saber la posición angular inicial en la que está el cuerpo, que no nos la dicen en el problema. Uh-huh. Sí, correcto. Esto que estoy haciendo sería solo a los 2 segundos, ¿verdad? Yo podría también resolverlo de esta otra manera, haciendo la integral desde T1 hasta T2.
¿verdad? Y lo que hay dentro. Entonces, aquí en uso como T1, el tiempo que a mí me interesa como T1 puede ser 0 segundos. Y a T2 lo utilizo como 2 segundos y evalúo, ¿verdad? Sí. Me dicen si estamos con este problema. Sí, profe. ¿Cuál es el resultado, profe? Bueno, por ahora dejémoslo así, como 3,42 radianes, ¿verdad? Solo vamos a evaluar a los 2 segundos. Ah, bueno, Pero, sí, el libro tiene otra sí, respuesta. sí, pero si ustedes quieren, ¿verdad? Vamos a trabajarlo más específico, ¿verdad? Para este caso, ¿verdad? Voy a hacerlo más específico todavía para que quede igual como lo trabaja el libro. Que entonces lo hacemos es una integral desde un tiempo t1 a un tiempo t2 de lo que tenemos dentro. A más b t a la 2, para que se acuerden de cálculo, por dt. Entonces, ahí sí, lo que yo voy a tener es un a por un t, la integral a por t, evaluado en t1 y en t2, más un b t a la 3 entre 3, evaluado entre t1 y t2. Entonces, ¿se acuerdan qué hacíamos cuando evaluábamos de esa manera? A, luego poníamos t2 menos t1. ¿Se acuerdan? Más el otro quedaría b tercios t2 a la 3 menos t1 a la 3. ¿Y quién va a ser? Y eso lo van a evaluar. ¿Quién va a ser t2? Los 2 segundos que me da el problema. ¿Y quién va a ser t1? Los 0 segundos. Entonces, cuando ustedes ya lo hagan así, ¿verdad? Evaluado, porque estamos haciendo el recorrido desde el momento donde t era igual 0 segundos hasta el momento donde t era 2 segundos, todo este trayecto. Entonces ahí ya lo que les va a dar, ¿verdad? Metiéndolo en la calculadora debería de darles, creo que es 9,5 radianes. Voy a meterlo en la calculadora. O no sé si lo hacen por ahí. A vale 2,75. B vale, ¿cuánto valía? 1,50 era. Sí, eso es lo que daría. Y esto sería una forma más completa, ¿verdad? No habría que estar especificando teóricamente por qué el resultado, ¿verdad? Entonces, ustedes saben que desde donde arrancó el disco a girar a los 2 segundos después son 9,5 radianes. ¿Estamos? Sí, profe. Sí, gracias, profe. Ok. Ahora hagamos unos de rotación con aceleración angular constante, que son los otros casos. Vayan viendo, vea que este problema hay un montón que pueden ser con, con esto así, ¿verdad? De este tipo. Vamos a ver. El 9,8 me interesa un montón. Entonces vamos con el 9,8. Voy a tratar de que antes de cada videoconferencia tengamos una sesión ahí ahí nos ponemos de acuerdo cuándo puede ser para dudas generales de la videoconferencia. ¿Estamos? Ok, profe. Ok, 9,8. Vean lo que dice. Profe, Ajá. en la página 287. 295 del Ok. libro más nuevo. Sí. Dice, una rueda gira en torno a un eje que está en la dirección Z. Entonces, vamos a hacer la ruedita, ¿verdad? Podemos imaginarnos el eje aquí en el puro centro.
¿no? Y aquí están las rayitas, ¿verdad? Del eje. Y el eje, imagínense lo que sale por la pantalla. Listo. Dice que esa rueda tiene una velocidad angular WZ de menos 6,0 radianes sobre segundo. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, como es negativo, lo único que quiere decir es el giro, ¿verdad? Entonces, recuerden que un giro en sentido contrario a las manecillas del reloj lo vamos a tomar como positivo y a favor negativo. Entonces, esa rueda está girando entonces en sentido a favor. En T0, ¿verdad? Es importante que eso fue en T0. Está aumentando linealmente con el tiempo, o sea, está aumentando su velocidad con el tiempo y su valor es de 4,0 radianes sobre segundo en el tiempo de 7,0 segundos. ¿Estamos? Entonces, vean qué vacilón. Ella primero iba rotando hacia allá. 0, 1, 2. Y en algún momento tiene que haber parado la rueda y ahora girado en el otro sentido. ¿Por qué? Porque ahora su velocidad es positiva. Entonces vean que primero iba hacia allá y luego iba hacia allá. Dice que el inciso A, que la aceleración angular durante ese intervalo de tiempo es positiva o negativa, es lo que me pregunta. Entonces, encontremos la aceleración angular. Entonces podemos encontrar una aceleración media. ¿Se acuerdan de física 1? ¿Cómo se encontraba una aceleración media? V2 menos V1 entre T2 menos T1. Entonces acá una analogía sería la velocidad angular 2 menos la velocidad angular 1 entre el tiempo 2 menos el tiempo 1. ¿Estamos? ¿Quién sería la velocidad angular 2? 4. Correcto, 4, ¿verdad? Entonces vamos a poner acá 4,0 radianes sobre segundo. ¿Y cuál sería la inicial? 6. Ajá, Menos pero 6. negativos. Menos Entonces hay que 10. arrastrar eso. No se olviden de arrastrar eso. Los tiempos, ¿verdad? Entonces teníamos un tiempo 2 de 7,0 segundos y un tiempo de 0 segundos. Esto es encontrando una aceleración media. Cuando hagan ese cálculo, ¿verdad? Podemos hacerlo. Vamos a ver cuánto nos da. 4 menos 6 entre 7. Eso da 1,43. Y esa sería la aceleración media. Ahorita vamos a seguir entendiendo ese problema, ¿verdad? Porque ahora en el inciso B me dicen, ¿durante qué intervalo está aumentando la rapidez de la rueda? Entonces, ustedes pueden decir, pucha, ¿y cómo sé yo en qué intervalo está aumentando la rapidez de la rueda? Entonces, ahí pasa algo curioso. La rueda en el inicio no puede estar aumentando. ¿Por qué? Porque vean que ella va girando en el sentido de las manecillas y va a llegar a detenerse. Entonces, primero ella va deteniéndose poco a poco hasta llegar a detenerse para luego cambiar de giro y en ese giro ya ahí sí empieza a aumentar. Entonces, eso es lo que hay que determinar, más o menos, ¿verdad? ¿Cuánto tiempo más o menos dura él aumentando? Entonces, podemos nosotros encontrar el tiempo que le toma en detenerse. Entonces, veamos a ver cuánto tiempo le toma en detenerse. Para poder tomar el tiempo que le toma detenerse, yo puedo usar una WZ final de ¿cuánto? De 0, porque se va a llegar a detener. ¿Y una WZ inicial de cuánto? De menos 6, porque es la que tenemos al inicio. Entonces, con ellas dos, yo podría entonces encontrar cuál es el tiempo final, ¿verdad? O el tiempo que dura en detenerse, sabiendo que tenemos una aceleración media. Entonces, acá puedo utilizar la ecuación, la misma ecuación. Voy a ponerle final menos W inicial entre T final menos T inicial. Y lo único que hago acá es despejar el T final, ¿verdad?
o el delta t. Ponerle delta t. ¿Cuánto es W final? 0. ¿Cuánto es W inicial? Menos menos, se hace más, 6,0 radianes sobre segundo, entre la aceleración, que sería 1,43. ¿Cuánto da ese delta t? 4.19. Ok. 4,2 voy a poner para redondearlo. Entonces, significa que hay un tiempo desde que ella arranca de 4,2 segundos para detenerse. Entonces, conociendo ese tiempo, yo ya podría saber cuánto es lo que dura ella incrementando, porque ¿qué pasó después de los 4,2 segundos? Ella paró y cambió de sentido. ¿Estamos? Entonces, ¿cuánto le hace falta? Los 7 segundos, ¿verdad? Porque son 7 segundos lo que dura todo ella moviéndose. Entonces ahora, el tiempo que yo ando buscando es los 7,0 segundos menos los 4,2 segundos. 2,8. Ese sería entonces el tiempo que yo ando buscando. ¿Qué sucede en ese tiempo? Bueno, ahí ya ella empieza a aumentar su velocidad hasta llegar a 4,0 radianes sobre segundo positivos. Partiendo del reposo, ¿verdad? Porque ella se detiene y luego ya parte. Estamos para pasar al inciso C. Sí, profe. Sí, profe. Ok. En el inciso C pasa lo siguiente. Entonces, en el inciso C me preguntan que cuánto desplazamiento angular es el que obtiene este aro, ¿verdad? Entonces, ¿cómo podemos encontrar eso? Bueno, sería de la siguiente manera. Pueden usar cualquier ecuación, ¿se acuerdan de las de cinemática? Que tuviera posición, velocidad final, velocidad inicial y tiempo. Cualquiera de esas puede servir. Entonces, nada más que lógicamente cuando tengan X lo sustituyen por Z, cuando haya V lo sustituyen por W y cuando haya A lo sustituyen por alfa. Para eso ya vienen las ecuaciones, ¿verdad? Y una de esas ecuaciones que ya viene en el libro es la siguiente. Z menos Z sub 0 es igual a 1 medio por W inicial de Z más W de Z por el tiempo. Entonces, si yo quiero encontrar cuál es ese desplazamiento, sustituyo. ¿Quién es W inicial de Z? ¿Cuánto era? W inicial de Z. No era menos 6, profe. Ok. ¿Y cuánto es la final? 4. ¿Y cuánto es el tiempo? 7 segundos. ¿Cuánto da ese Z? Menos Z sub 0. Menos 6.0 por más 4 por 7. Menos 14. Ah, dividido entre 2. Menos 7. Menos 7 radianes significa que, bueno, si lo puedo ver en una esferita, significa que digamos que partió de acá y este sea mi Z 0. Entonces él empieza a moverse, ¿verdad? Empieza a moverse y luego se devuelve, ¿verdad? Y hay un desplazamiento de menos 7, ¿verdad? Que va terminando por acá, de donde partió. O sea, del 0 para allá lo puedo tomar negativo y del 0 para acá como positivos. 1 radian, 2 radianes, 3 radianes, 4 radianes, aquí menos 1, menos 2, menos 3. Entonces, al final la respuesta lo que importa es, porque es un desplazamiento, lo puedo tomar como una magnitud acá, que se desplaza 7 radianes. ¿No?
Esto lo pueden pasar a revoluciones, ¿verdad? Haciendo todas las conversiones. ¿Cuánto es un radián? En revoluciones. O una revolución son 2 pi radianes. Entonces, de esta manera ya le da el resultado en revoluciones. Una revolución es una vuelta completa. O lo pueden dar en grados también, sabiendo que 7 radianes, vamos a ver que 2 pi radianes, ¿cuántos grados corresponde? 360 grados. Entonces les da el resultado en grados. Ahora me interesa hablar de aceleración radial y tangencial. Es otro problema, ¿verdad? Muy común en este capítulo. Voy a compartirles otros problemas resueltos, ¿verdad? Para que vayan viendo otro tipo de problemas de este capítulo durante la semana y los puedan hacer. Entonces, para que estén atentos en la plataforma. Igual yo les voy a avisar en el Telegram cuando ya están. Vamos a hacer el 9.23 para hablar un poquito de aceleración radial y aceleración tangencial. Entonces, ¿me avisan cuándo están listos para hacer el 9.23? Adelante, profe. Listo, profe. Ok. Vean, el 9.23 dice lo siguiente. Un volante con radio de 0,300. Entonces, en este caso ya tenemos un volante de radio. Entonces, el radio es de 0,300 metros. Entonces, el volante de 0,300 metros parte del reposo y acelera con aceleración angular constante de 0,600 radianes sobre segundo. 0,600. Segundo al cuadrado. Y me dicen, calcule la magnitud de las aceleraciones tangenciales y radiales, así como la aceleración resultante de un punto en su borde. Entonces, si aquí este es el punto en el borde, este puntito tiene una aceleración lineal, que es el mismo concepto de aceleración que vimos en física 1, ¿verdad? La aceleración lineal. Esa aceleración va a tener dos componentes, ¿verdad? Una aceleración que va a ser radial más una aceleración que es tangencial. Entonces, si yo necesito la magnitud de esa aceleración, hay que hacer Pitágoras elevando la aceleración radial al cuadrado más la aceleración tangencial al cuadrado. No siempre hay radial y no siempre hay tangencial. Bueno, radial siempre hay cuando esté en un movimiento rotacional. Tangencial a veces sí, a veces no. Entonces, ¿cómo se encuentran esas? Lo que hay que hacer para poder resolver esto. Entonces, la aceleración radial, podemos recordar que es algo muy sencillo. Es una ecuación que dice que la aceleración radial es igual al radio por la velocidad angular al cuadrado. Entonces, si yo les pregunto eso, ¿verdad? Ya sea una videoconferencia o les sale en un quiz, de ahí, lo único que tienen que hacer es multiplicar R por W al cuadrado. Ya tengo R, pero, pucha, no tengo el W al cuadrado. Entonces, ¿cómo encuentro eso? ¿Alguien que me diga cómo puedo encontrar el W? Despejando, profe. Ajá, hay que usar una de las ecuaciones, ¿verdad? De
de este capítulo, de las de parecidas a las de cinemática para encontrar el W, ¿verdad? Entonces, una que se me ocurre y que viene ahí en el libro es la siguiente. Dice que WZ, que es la velocidad angular, va a ser igual siempre a, bueno, en este caso es WZ al cuadrado va a ser igual a W inicial en Z al cuadrado más 2 veces la aceleración Z por zeta menos zeta inicial, ¿verdad? Esto me podría me dar un W y me puede decir a mí cuál es la aceleración radial. Sin embargo, yo necesito de un zeta menos zeta inicial, ¿verdad? Y este problema, vamos a ver. Dice que, bueno, en uno de los incisos, vea que dice que al principio, o sea, que cuál es la aceleración en un punto en su borde al principio y después de girar 60 grados y después de girar 120 grados. Entonces vean que se lo dicen al inicio, cuando son 0 grados y cuando son 60 y cuando son 120. Hagámoslo en uno de todos y después ustedes lo harán lo demás. Entonces, si lo hacemos en 60 grados, ¿verdad? Vamos a hacerlo para 60 grados, hay que meter acá los 60 grados. Entonces vean que ya si lo hicieran para 0 grados, entonces ya esto se hace 0. Si parte el reposo, WZ0 y no tendríamos radial, ¿no? Porque ese es el inicio. Pero lo vamos a hacer en 60 para que sí haya radial y sea más emocionante. Entonces 60 grados, pasemos los 60 grados a radianes. ¿Cómo lo puedo pasar? Bueno, yo puedo decir que pi radianes, se me ocurre, son 180 grados. Cancelo grados y me da esto en radianes. ¿Cuánto da? Meten esto en la calculadora y esto les da 1,047 radianes. Entonces ya tengo los ángulos que voy a usar para encontrar el WZ. Despejo, ¿verdad? Como es un cuadrado, lo meto en raíz lo demás. ¿Cuánto es el WZ inicial? Vamos a ver, ahí dice, alguien que me diga. Parte del reposo, 0. Entonces no lo vamos a considerar. Entonces quedaría 2 por, ¿cuánto es el alfa? 0,600 radianes sobre segundo al cuadrado. ¿Y cuánto es el zeta menos zeta inicial? Son 1,047 radianes. Entonces todo esto en raíz. ¿Y cuánto me estaría dando a mí el WZ? $1,12 radianes sobre segundo. ¿Estamos? Entonces ahora sí, la aceleración radial, ¿cuánto es? Va a ser el radio, que son 0,300 metros, por el W, que sería 1,12 radianes sobre segundo al cuadrado. Entonces, ¿cuánto da la aceleración radial? ¿Alguien que me diga? Tienes 303.6. Ah, no, espere un momento. Que lo coloqué mal. Ok. A mí me da 0,38, profe. Ok, perfecto. Estamos A mí bien. me dio 0.33. Algo ahí que hace falta, tal vez, ¿verdad? Tiene que darle 0,38 redondeado. Seguro. Entonces, estamos, ¿verdad? Aceleración radial, listo, todo bien. Ahora, vamos con la tangencial. Bueno, para la aceleración tangencial, lo que tendríamos sería el R por alfa. Entonces, ¿cuánto sería el radio? El radio sería 0,300. Esto es más sencillo porque ya tengo el alfa. En el caso que no tuviera el alfa, ya saben que usan una de las ecuaciones que vienen ahí de dinámica rotacional y de cinemática rotacional, perdón, y nada más encuentran alfa. ¿Cuánto es esto? Alfa, 0,600.
¿Y esto cuánto da? Bueno, esto nos va a dar 0,180. Ah, perdón, hay algo ahí que hace falta, que se me olvidó. Vean que las unidades tienen que ser metros sobre segundo. Y hay un radián ahí que está estorbando, ¿verdad? El metro es el que queda. ¿Por qué el radián no se pone? Porque el radián es una unidad imaginaria. Entonces, cuando ustedes multipliquen metros por radianes, el radián lo quitan y dejan al metro. Pero es porque son unidades imaginarias. Ahí les puedo mandar un material que profundizan sobre los radianes. Y listo. Ya tengo esas dos. Entonces, ¿cómo encuentro ahora sí la aceleración? Con Pitágoras. Elevo el 0,378 metros sobre segundo a la 2 más el 0,180 metros sobre segundo, todo esto a la 2. Y la aceleración entonces ahora me tiene que dar, vamos a ver, 0,378 a la 2 más 0,180 a la 2. 0,42 metros sobre segundo al cuadrado. Y esa sería la aceleración. Ahí les dejo para que lo hagan ahora con los 120 grados y con los 0 grados, ¿verdad? Para que lo intenten hacer. Es el mismo procedimiento, lo único que cambiaría es la conversión de los grados a radianes. ¿Estamos? Sí, profe. Ok, entonces. El otro capítulo, ¿verdad? Que es el capítulo 10, vuelve a agarrar todo lo que está en este capítulo ya en problemas más complejos. Entonces, en la próxima videotutoría vamos a volver a hacer problemas, pero más complejos de esto. Entonces se van a retomar algunos problemitas de esto combinado con el 10. Entonces, en la videoconferencia que vamos a tener normalmente es un problema que combina ambos capítulos, ¿verdad? Porque todo se vuelve a utilizar. Entonces, para que lo tengan en cuenta. ¿Estamos? Sí, profe. Ok. Este que voy a hacer ya va a ser el último, ¿verdad? Que descansen. Más que no tuvimos, hoy es el primer día, ¿verdad? Entonces, para que descansen. Y sí les pido que por favor, después de esto, ojalá vean ese video de teoría del capítulo 9. Consulten todo lo que tengan de dudas y voy a publicarles, ojalá ahorita en la noche, un montón de videos también hechos de tutorías pasadas, ¿verdad? Para que los intenten hacer y acumulen todas las dudas que tengan, hagan práctica y en la próxima tutoría abarquemos todas esas dudas, porque si no se abarcan esas dudas, el capítulo 10 va a ser muy difícil. ¿Estamos? Ok, profe. Sí, profe, una pregunta. Dime. Bueno, es que usted hizo un grupo de Telegram, pero está fijo solo para usted, digamos, no podemos comentar, usted lo va a arreglar. Sí, es que ahorita está como canal, entonces yo voy a activarle que si me pongan un mensaje se los dirija a un grupo, entonces vamos a tener ese canal y ustedes pueden contestarme en un grupo, pero todavía me falta hacer el grupo. Ok, sí, Pero está sí, bien. yo lo Sí. soluciono para que estén Bueno, listos. Entonces, denme solo un chancecito. Ok, es el 9. Este me interesa mucho, que es el 9,43. ¿Verdad? Ahorita
Y este va como más o menos ligado a lo del capítulo 10. Vamos a tener una polea y en la polea hay una cierta masa, ¿no? Y la masa está a una cierta altura. Entonces lo voy a más o menos formular, quiero que ustedes lo piensen, ¿verdad? Cómo trabajarlo. ¿Verdad? El inciso A. En el inciso A, lo que pide es, una polea sin fricción tiene la forma de un disco sólido uniforme de masa igual a 2,50. Entonces tenemos una masa de 2,50 kilogramos y radio de 20 centímetros. Una piedra de 1,50, entonces lo puse como una masa, pero es una piedra, entonces MP es 1,50 kilogramos. Se sujeta a un alambre muy ligero que se enrolla alrededor del borde de la polea y el sistema se libera al reposo. La pregunta es, ¿qué distancia debe descender la piedra para que la polea tenga 4,50 joules de energía cinética? O sea, la polea va a tener 4,50 joules de energía cinética. Entonces la pregunta es eso, ¿verdad? ¿Qué distancia debe descender la piedra? Entonces, ¿cómo resolvemos nosotros un problema de este tipo? Bueno, muy fácil. Acuérdense de física 1, cuando yo tenía problemas así, ¿verdad? De que una piedrita va a bajar o algo va a caer, que yo usaba conservación de la energía. En este caso también puedo usar conservación de la energía. Como no hay fuerzas no conservativas, ¿se acuerdan que las no conservativas eran como la gravedad? De eso lo hablamos en las videoconferencias. Perdón, como la fricción, ¿verdad? Cuando hay una pérdida de energía, ya sea por calor o alguna otra cosa. Entonces yo puedo utilizar esta ecuación porque no hay fricción, no hay nada, ¿verdad? Ahí con el aire. Esta ecuación de conservación de la energía. ¿Qué diferente hay ahora de los ejercicios de antes? Bueno, que como la polea tiene una masa, entonces ya hay que considerar, voy a ponerle aquí, considerar la inercia de la polea. Antes no lo considerábamos. Entonces, al considerarlo, tenemos que saber que, que la inercia de la polea la pueden sacar con una de las imágenes que viene al final del capítulo 9 o en la presentación que yo les hago ahí en el video, que dice que para una polea de este tipo, la inercia es de 1/2 de la masa de la polea por el radio que tiene la polea al cuadrado. ¿Y por qué me sirve a mí la inercia de la polea? Porque la energía cinética que tiene la polea ya no va a ser solo de traslación, ¿verdad? ¿Se acuerdan que teníamos una de traslación más una energía cinética de rotación? Así dice el libro. Pero la polea no se está trasladando. ¿Qué está haciendo la polea? Nada más está rotando. Entonces existe una nueva energía cinética que hay que considerar para la polea, ¿cierto? ¿Y de qué va a ser esa energía cinética? De rotación. Y va a ser una ecuación que es 1/2 del momento de inercia por la velocidad angular que tenga la polea al cuadrado. ¿Estamos claros por qué ahora cambian esos problemas? Sí, estamos claros. Sí, profe. Ok. Entonces, siguiendo esa lógica, yo puedo agarrar la conservación de la energía y empezar a decir, ¿qué pasa en el momento 1? Bueno, en el momento 1 no hay energía cinética porque parte del reposo. Hay una energía potencial, sí, claro, es la piedra que está a una cierta altura, entonces la masa de la piedra por la gravedad por la altura. Y en el momento 2 ya no vamos a tener potencial porque ya la piedra cayó al suelo. Podría incluir la potencial de la polea porque está a una cierta altura, pero el inicio al final es la misma y se va a cancelar. Y una energía cinética 2 en el punto 2, ¿verdad? ¿De quién va a ser? La polea. La polea, 1/2 de la inercia por W al cuadrado, más la de la traslacional de la piedra, 1/2 de la masa de la piedra por V al cuadrado. ¿Lo ven?
Entonces, si yo quiero encontrar la altura, ya ahí tengo otro término, ¿verdad? Vamos a hacerle acá. Mando a dividir la masa de la piedra por la gravedad. Entonces vean que yo conozco la masa de la piedra, conozco la gravedad, conozco la masa de la piedra. La inercia de la polea no la conozco, pero la puedo determinar con esta ecuación, ¿verdad? Y no conozco la velocidad V ni la W. Entonces, el problema se basa en encontrar esa V o esa W para encontrar la altura. Una cosita, y yo quiero que ustedes lo intenten hacer, y si no, yo se los subo resuelto mañana o estos días, pero para que ustedes lo intenten hacer ahorita, ¿verdad? Y me escriban si pudieron o no. ¿Por qué? Porque aquí hay que utilizar algo que se llama relación de velocidad y lineal y angular. Es esto que les voy a escribir aquí. V es igual a R por W. ¿Lo ven? ¿Por qué? Porque si yo encuentro V o encuentro W, ya indistintivamente voy a encontrar la otra porque yo tengo el radio. ¿Lo ven? Profe, entonces en Ajá. ese caso es 20, la R. Ajá, pero en metros, 20 por 10 a la menos 2 o Ajá. 0,020 Sí, o así. sí. Sí, Hay que pasar los metros. ajá, correcto. Estamos. Ahora bien, Esa energía es la cinética de la polea que me están dando. ¿En qué punto? la polea solo tiene una energía que es la rotacional. Al inicio no porque está en reposo, ¿verdad? Y esa va a Ajá. ser la clave para resolver el problema. A Porque ver, vean, perdón, digamos, la pregunta mía es, la energía cinética, o sea, hay ujú, una fuerza actuando, que es la fuerza de gravedad sobre el sistema. ajá, La polea va a acelerar. la polea no se traslada, ¿verdad? No, pero sí en forma angular. Correcto. Hay una Entonces, aceleración angular y hay una aceleración angular. No, correcto, correcto. Pero si la polea está rotando, ¿qué tipo de energía cinética tiene? Solo rotacional. Y es no, esta. estamos de acuerdo. Pero digamos, Ajá. mi pregunta es, ¿en qué punto T es esa energía cinética? En todo punto. En todo punto, En- la velocidad angular es constante. correcto. Es Ok. constante. Exacto. Es algo vacilón y lo vamos a ver en el capítulo 10, pero esa velocidad angular es constante y ustedes lo van a ver en el laboratorio también. Ahora, el problema dice que tiene 4,50, ¿verdad? De energía cinética, la polea, y como solo es esta la que tiene, yo de ahí puedo determinar quién, esta cosita de acá, que es la que me va a permitir a mí poder encontrar la velocidad. ¿Lo ven? Entonces, si yo uso ese dato que me da el problema y encuentro W, ya puedo encontrar V. Entonces, con V y W ya puedo resolver esa ecuación que está encerrada en una nubecita. ¿Estamos? Sí, profe. ¿Quieren intentar hacerlo? ¿Verdad? Lo intentan hacer y me pueden escribir. Voy a habilitar lo de Telegram para que me estén escribiendo. Otra cosita, antes de cerrar. Ustedes pueden escribirme por Telegram cuando quieran, ¿verdad? Pueden escribirme por plataforma cuando quieran, pueden escribirme por, ¿qué más otro espacio hay? Por Teams, ¿verdad? Entonces, nada más tener paciencia, ¿verdad? Para contestarles a todos, pero pueden escribirme sin, ¿cómo es? Sin que les dé pena. No se queden con dudas, ¿verdad? Porque muchas veces se quedan con dudas y de ahí, cosas muy básicas las arrastran y el curso se vuelve complicado, ¿verdad? Entonces, para que no se queden con dudas y me consulten cuando ustedes lo vean necesario. ¿Estamos? Profe, esta clase va a quedar en plataforma Teams para poder descargarla. Claro que sí. De este momento va a darle detener grabación. Entonces, espérese para... A veces fallas.